Buenos días, bienvenidos a un repaso más de la escuela sabática. Este sábado 11 de julio de 2020 estamos agradecidos por las bendiciones derramadas en nuestros hogares, en nuestras familias. Hacemos una oración especial también por aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, están convaleciendo, tienen familiares. Creemos que el Señor todavía está ahí cuidándolos y protegiéndolos. Vamos a iniciar un repaso más, la lección número 2, el poder del testimonio personal. Y el versículo de memoria lo encontramos, si me acompañan, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay muchas formas de testificar, hay muchas formas. El Señor puede usar también cualquier medio para testificar. Pero la forma más efectiva para llegar a los corazones de las personas, para mostrarles el poder que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas, está única y detalladamente en nosotros. En la forma en que el Señor nos ha transformado a nosotros, ese es el testimonio que va a ser mucho más efectivo para alcanzar a las personas. ¿Qué es el testimonio personal? Testimonio personal es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado. Es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que nos ofrece. Es hablar de cuánto me ama Jesús y cuánto lo amo yo a Él. Ese es, en resumidas cuentas, el testimonio personal. Y durante esta semana vimos 4 ejemplos de testimonios personales en la Biblia y que nos ilustran mucho cómo es de efectivo este tipo de testificación. Vamos a ir rápidamente al primero de ellos. Vamos a ver un testimonio inesperado. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Quién fue el primer misionero que mandó Jesús a hacer su obra? ¿Será que fue Juan? ¿Será que fue Pedro? ¿Verdad que no? Durante esta semana aprendimos que el primer misionero fue un hombre sin nombre, un hombre el cual fue el único que lo recibió cuando él llegó a ese lugar llamado Decápolis. Era una de las 10 ciudades cercanas al mar de Galilea y unidas por la cultura grecorromana. Quiere decir que la mayoría de los habitantes de Decápolis no eran judíos. Por lo tanto, hacer un trabajo de evangelismo en esa zona sería muy difícil para los apóstoles y para el mismo Jesucristo, puesto que no los conocían ni tenían interés en conocer ningún pasaje, ningún testimonio. Pero fíjense que nada más que muchas veces podríamos tener argumentos muy sólidos con respecto a la palabra de Dios. Podríamos tener una gran elocuencia para poder mostrar los pasajes bíblicos. Podríamos tener la facilidad para poder hacer entender a nuestros oyentes lo que queremos decir con respecto a alguna doctrina. Pero muchas veces lo que va a alcanzar a las personas no es ese tipo de conocimiento. En el caso del que estamos tratando en el libro de Marcos, vemos que Jesús llega y se encuentra en primer lugar con un hombre que estaba endemoniado, que ya hace mucho tiempo, el cual él había dado durante en la zona en la cual le tocó vivir un testimonio, pero de lo contrario del que Jesús enseñaba. Él hablaba cosas malas, espantaba a las personas, había hecho muchos desastres y la gente le tenía miedo, de tal manera que muchos evitaban entrar en contacto con él, pero era conocido por toda la región porque era un hombre endemoniado. Dice que vivía en las catacumbas, él comía en la calle, es más, tenía mucha fuerza también, porque aun cuando querían atraparlo con cadenas, siempre las rompía. Este hombre endemoniado, cuando ve llegar a Jesús bajando de la barca y acercarse a él, corrió rápidamente a sus pies y lo reconoció como su Salvador. El Señor Jesús en su infinito poder, vimos que lo libera de esos demonios. En la historia bíblica dice que se llamaban legión, y legión como un sistema de organización romana. La legión equiparaba a más de 6.000 soldados.
Así que estamos hablando de que ese hombre estaba lleno de demonios adentro de él. Entonces Jesús lo libera, sus demonios son lanzados hacia los cerdos y los cerdos se van y mueren hacia la cantidad. Esa gran muestra de poder no era nada comparado con lo que sucedió después. Después de que ese hombre es liberado de esos demonios, se encuentra ahora sentado en una completa paz y tranquilidad. Ahora ya no tenía unas ropas sucias, ahora tenía unas ropas limpias. Quizá los discípulos le habían regalado algunas ropas, algunas prendas que ellos traían. Y ese hombre estaba restaurado en todos los aspectos, física, mental, emocional y espiritualmente. Era un hombre completo, un hombre transformado. No sabemos cuánto tiempo estuvo endemoniado, pero sí fue considerable, dado que todo el mundo en esa región lo conocía. Y lo más extraño es cuando vemos esta historia de este endemoniado gadareno, nos damos cuenta que él va hacia Jesús y le ruega que le permitiese ir con él a la barca, que ya que seguir a Jesús ya durante toda su vida a partir de ahora. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a él? Le dice, ven, sí, ven conmigo. Cualquiera podría pensar, bueno, Jesús se compadeció y lo llevó a estar con él. ¿Verdad que no? La respuesta de Jesús es algo que nos enseña algo muy poderoso. Le dijo, ve y cuéntale a todos lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ese hombre fue y preparó un terreno impresionante, porque algunos meses después Jesús regresó a esa zona también y ahora sí lo esperaban muchas personas para escuchar su palabra. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? ¿A qué fue? A esos lugares a los cuales ya durante algunos años él había visitado, pero para espantar a las personas. Ahora iba y contaba cómo el Señor lo había liberado de esos demonios. Le contaba cómo el Señor había transformado su vida. Solamente con su palabra él hizo que su vida fuera transformada completamente. Y la gente se maravillaba. Es más, ahora se espantaban no por el miedo, ahora se espantaban por la impresión de ver a ese hombre nuevo. Y la gente creyó en las palabras de Jesús porque el testimonio de esa persona habló de un hombre poderoso, un hombre que transforma vidas y que libera del pecado. Eso es lo más maravilloso que podemos contar de esa historia. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, nos transforma, nos cambia el carácter, nos cambia los hábitos, nos cambia la forma de vestir, la forma de hablar, lo que vemos, lo que oímos, lo que expresamos. Todo es transformado por el Señor Jesús cuando dejamos que Él entre en nuestras vidas. Cuando dejamos que ese encuentro personal con Él sea tan significativo en mi vida que ahora yo produzca un cambio, no solamente para mí, sino que también ese cambio se vea reflejado en las demás personas. Vamos a ver un segundo ejemplo de testificación. Quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 10. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ese grupo de mujeres, cabezados por María, llegaron a la tumba de Jesús ese domingo de resurrección. Quizás su plan era encontrar el cuerpo de Jesús para envolverlo, para poder trabajarlo, para poder enterrarlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando llegaron y no encontraron más que la tumba vacía? Y un ángel les anunció que ese Jesús que habían visto morir hace algunos días había resucitado. ¿Qué fue lo que inmediatamente hizo María? Rápidamente corrió, dice la palabra de Dios, a contarles a los discípulos lo que sus ojos habían visto y sus oídos habían escuchado. Qué interesante ver es la actitud de María al encuentro con Jesús. Esa forma de testificación, de sentir en nuestros corazones arder el deseo de contar a otros, es lo que debemos de transmitir nosotros también. Porque muchas personas pareciera ser que han perdido el entusiasmo de contar las historias. Fíjense nada más, cuando nosotros contamos o nos pasa algo, queremos contar inmediatamente lo que nos pasa. Que ya pasé un examen para entrar a la universidad, quieres ir con tus amigos sin contarlo. Que ya tuviste la noticia de que ahora vas a tener un hijo, vas y lo cuentas a tu familia. Ya tienes un trabajo, vas y lo cuentas. Ardes el deseo, quieres contar las cosas importantes que pasan en tu vida. Lo mismo sucede cuando nos encontramos con Jesús. Queremos contar a otros lo que sentimos en nuestro corazón. Arde en nosotros el deseo de contar y compartir esa experiencia.
Entonces nosotros deberíamos también, como María, correr y encontrar muchas personas a las cuales podamos contarles lo que Jesús ha hecho con nosotros. Lo más curioso de esta historia es que cuando ella cuenta que Jesús había resucitado, muchos no le creyeron. Aunque después cuando Jesús también se manifestó con ellos, también creyeron. Eso es algo muy peculiar, porque a veces las personas van a escuchar nuestro testimonio y no nos van a creer, pero con el paso del tiempo, al ver cómo nuestra vida realmente ha sido transformada, ellos creerán también como los discípulos creyeron. Tú no lo sabes, pero tú estás en el escrutinio de todas las demás personas que te conocen. Cuando aceptas el cristianismo, cuando aceptas convertirte a Jesús, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, muchas personas parece que en ese momento están viendo lo que estás haciendo. Si antes eras una persona muy mal hablada, si eras una persona que tomaba mucho, si eras una persona que hacía muchos pleitos, que no se llevaba con nadie, todos están a la expectativa. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué está actuando así? Y de pronto ven que tú vas y les entregas una revista, ves que tú vas y los invitas a una campaña pública, les compartes un video de YouTube, les muestras tu amor a llevarle una despensa, al hacer una oración por ellos. Esas personas se sorprenden. Bueno, este hombre que era de esa manera, que era un desastre aquí en la colonia, y ahora resulta que viene y llora por mí. A veces al principio puede ser que sea impactante ese cambio, pero con el paso del tiempo, conforme tu testimonio es constante y es poderoso y vas siguiendo los pasos de Jesús, las personas se empiezan a convencer cada día más que realmente hay algo diferente que tú tienes y que ellos no tienen y que desean tener. Y eso es lo más bonito, cuando las personas empiezan a tener el deseo también de experimentar lo que tú has experimentado. Así nosotros también, cuando encontramos a Jesús, pasamos de una muerte espiritual a una nueva vida espiritual, una nueva vida llena de expectativas, llena de esperanza, llena de planes exquisitos para el Señor. Cuando tú entiendes esta forma de conocer a Jesús, entonces tu testimonio es muy, muy poderoso. Vamos a ver otro ejemplo más, por favor. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dice aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí hablamos en el libro de Hechos, pareciera ser que es un libro lleno de testimonios. Habla del testimonio de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo. Hablamos cómo estas personas que eran de una manera, ahora son completamente distintas. En el caso de Pablo, vamos a ver un poquito más adelante, fue una conversión espectacular. Pero en el caso, por ejemplo, de Pedro y Juan, de unas personas que quizás no tenían un gran testimonio ante la gente de Judea, que incluso Juan era llamado hijo del trueno por su mal carácter. Vemos que ahora habla palabras de amor, palabras de vida. Y fíjense nada más, que el testimonio de esas personas, aunado con el poder del Espíritu Santo, permitió que más de 3,000 personas en una sola noche se bautizaran y encontraran a Jesús. Esa forma de hablar, esa forma poderosa de mostrarles que Jesús había venido a redimir esta humanidad, era tan importante, tan fuerte, que nadie podía dejar de escucharlo. Cada uno tuvo una experiencia distinta. No podemos decir que todos tuvieron la misma experiencia espectacular cuando conocieron a Jesús. La forma en que Pablo conoció a Jesús fue algo impresionante. Pero la forma en que Mateo, por ejemplo, conoció a Jesús, la forma en que él lo transformó solamente con una palabra, pasando por ahí, por el lugar donde él estaba cobrando impuestos, solamente le dijo, ven, y él fue. Pareciera ser que todos tenemos acercamientos distintos con Jesús, pero eso no delimita o eso no minimiza el poder de nuestro testimonio. Mientras nosotros ardamos en deseo de encontrar a otro lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro testimonio va a ser muy poderoso. Al igual que ellos, cuando somos transformados por Jesús, no podemos dejar de compartirlo. Y eso es muy importante. Yo estaba viendo hace algunos meses una serie, no recuerdo el nombre y no le quiero hacer publicidad aquí, pero si quieren búsquenla en internet. Una serie que hablaba de cómo era la vida después de que Jesús muere y asciende al cielo. Los discípulos eran perseguidos por los romanos. La misma gente de Jerusalén, los mismos amigos, los denunciaban porque ellos ahora eran cristianos, eran considerados incluso rebeldes. Y aún con la persecución, aún con los amigos en contra, aún con la misma familia denunciando a los apóstoles, ellos no dejaban
de predicar una y otra vez acerca de Jesús. Es muy fácil predicar de Jesús en un momento de paz y de tranquilidad, en un momento en el cual encuentras oposición, porque a veces, y eso es muy regular, puede ser que tú seas el único creyente en tu familia, puede ser que seas el único que Dios ha transformado y ha aceptado seguir sus pasos, y has aceptado pertenecer a su pueblo. Y quizás nadie de tu familia y nadie de los que te rodeas es creyente. Y te aseguro que has encontrado oposición, has encontrado críticas, has encontrado obstáculos para poder ejercer tu fe. Si es así, eso sucede cuando nosotros conocemos a Jesús. Hay obstáculos que aún pareciera ser que son muy difíciles, pero esos obstáculos no son nada comparado con la gloria que tiene Dios preparada para sus hijos, con la gran bendición que Dios tiene derramada para ellos, aquellos que son fieles a su palabra. Puedes que cuentes tu oposición, pero eso no te debe de impedir hablar de Jesús. Los apóstoles, aún con el miedo de ser encarcelados, perseguidos o incluso matados, ellos siguieron hablando, ardían el deseo de seguir contando las buenas nuevas de salvación. Lo mismo debes hacer tú. Si ya has encontrado a Jesús, si ya has aceptado a Jesús y si nadie en tu familia quiere aceptar tu fe, no importa, tú sigue hablando con él. Tú sigue orando por ellos, tú sigue participando en la obra, tú sigue enviándoles una revista, tú sigue llevándoles un video, tú sigue intercediendo por ellos. No importa, algún día ellos se van a dar cuenta que tú has sido tocado por Jesús y ellos también van a querer sentir lo mismo. Ten fe, sigue orando y vas a ver que el Señor hará eso. Por eso los apóstoles seguían una y otra vez predicando el Evangelio de Cristo. Sus vidas habían sido tocadas por Jesús y ahora ellos querían llevar ese mensaje de sanación y de salvación a todas las personas. Ahora, vamos a ver una conversión muy especial. La conversión de Pablo. Nosotros conocemos la historia de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos. Pablo tenía una forma muy especial de hablar. Él era muy elocuente. Él había sido un estudioso de la palabra. Así que cuando él se convirtió en perseguidor de los cristianos, lo llevaba a la cárcel. Incluso vio que muchos murieron enfrente de él. Pablo pensó que él estaba haciendo la obra de Dios. En su oposición a Cristo, él era un fiel creyente. ¿Qué le faltaba a Pablo? Encontrarse con Jesús. Cuando van camino a Damasco, él se encuentra con Jesús. Una luz lo ciega y ese hombre reencarnado, Jesús mismo, le habla y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús estaba encontrando personalmente con Saulo, se quedó ciego de la impresión. Pero Pablo pudo encontrar y hablar cara a cara con Jesús. Lo más importante de eso, que después de esa conversión, Pablo realmente empezó a experimentar que aún con todo su conocimiento, aún con toda su fidelidad a lo que él pensó que era la verdad, estaba equivocado. Y él necesitaba reencontrarse cada día con Jesús. Por eso él dice algo muy importante en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Acompáñenme, por favor. Dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una frase que me gustó de la lección de esta semana. Dice: cuando damos nuestro testimonio personal, no se trata de lo malo que era y lo bueno que soy ahora. No se trata de las cosas que he hecho ahora. Se trata de Cristo Jesús. Pablo había entendido que él tuvo un encuentro personal en el pasado con Jesús, que él hubo algo impresionante que llegó a su vida, que él no esperaba y en ese momento sucedió. Quizás tú también estabas en problemas de las drogas, en problemas maritales, en problemas muy difíciles. Y entonces encontraste en Jesús la respuesta a tu problema y a partir de ahí empezó tu camino de la fe. Pero quizás viviste siempre en el Evangelio, naciste en una familia cristiana y tu encuentro con Jesús fue gradual, fue sencillo, fue muy tranquilo, pero también te encontraste con Él. A veces no tienen que suceder grandes tragedias o grandes situaciones que nos digan: y ahora sí ya yo soy creyente. Eso no es así. Dios nos habla de una manera sutil y también nos habla de una manera fuerte, pero tiene su forma de acercarnos, muy distintas en cada uno de nosotros. Pablo ya había experimentado la conversión, pero él dice en estas palabras: pero ahora, cada día, ahora yo muero
a mi yo y ahora vivo porque Cristo vive en mí. Cada día hay un encuentro personal con Jesús. Cada día hay una renovación de nuestro pacto con el Señor. ¿Sí? Lo que Pablo es una de las conversiones, es una de las conversiones más espectaculares. Pero la visión de Jesús resucitado provocó en él el cambio radical en su vida. Cuando Pablo hablaba de su testimonio, no se limitaba a hablar cómo había sido o cuánto había cambiado. Hablaba también de lo que Dios seguía haciendo hoy en su vida, ya que su conversión era diaria. Dice, cada día muero, 1 Corintios 15:31. Cada día muero para poder resucitar en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, el testimonio más grande que podemos dar es cómo Él sigue sosteniendo mi vida. Yo he visto muchos testimonios impresionantes ahora en esta pandemia. Personas que tú dices, el Señor ya la libró. No, de personas que han visto morir a sus familiares, a sus esposos, a sus hijos. Aún en medio del dolor, ellos están siendo regocijados porque Cristo está restaurando sus vidas diariamente. Porque mueren al yo, porque mueren a todo lo que este mundo les ofrece y se entregan completamente a Cristo. Y eso lo hacen diariamente. Testificar no es hablar de nosotros, es hablar de Dios, de ese poder que Dios tiene, de ese poder transformador y de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos. Sus bendiciones son diarias porque tú comes diario, ¿sí o no? Yo estoy seguro que Dios no ha dejado que tú en tu mesa no exista por lo menos un plato de comida sencillo. Él ha visto tus necesidades durante estos meses que hemos estado encerrados. El Señor ha estado siempre protegiendo tu vida, tus hijos, tu hogar, tu trabajo quizás. Y aún cuando tú piensas que no lo haces, el Señor te está librando de males todavía más fuertes. En el día postero tú lo vas a entender cuando te encuentres cara a cara con Él en el cielo. Pero en estos momentos debemos entender que Dios está con nosotros diariamente. Y nuestra conversión debe ser diaria, renovar cada día ese pacto que tenemos con el Señor. Y de esa manera, ese espíritu, esa fuerza que tenemos, ese testimonio que está en nuestras vidas, cada día será más firme y poderoso. Y esto nos va a llevar a la última parte de esta lección. Ahora vemos en el caso del testimonio que dio Pablo con el rey Agripa. Vamos a ver Hechos 26-28. Dice aquí, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Este rey fue criado en Roma, bajo el amparo del emperador Claudio. Cuando le asignaron el principado de Calcis y la supervisión del templo de Jerusalén, se mostró ante el pueblo como un fiel seguidor de las costumbres judías. Pablo trató a este gobernador escéptico con gran amabilidad, agradeciéndole la oportunidad de dar ante él un testimonio personal. Al ser interrumpido en el versículo 27, Pablo decidió hacer un llamado personal al príncipe y le dijo, ¿crees? Que le contestó, casi me persuades para ser cristiano. Contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas tiene un fuerte impacto en los demás. Podemos mostrarles lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre y ser llevados a una entrega personal. Ese rey escéptico, ese rey que tenía todos los lujos que él pudiera experimentar, ahora estaba en su corazón recibiendo un testimonio poderoso de un hombre convertido. Y sus palabras fueron tan elocuentes, tan poderosas, que él en su corazón empezó a sentir la necesidad también de ser cristiano. Nuestro testimonio más grande va a ser cuando las personas nos escuchen atentamente. Cuando las personas empiecen a sentir en su corazón lo mismo que tú sentiste cuando conociste a Jesús. Eso se les va a quedar grabado para toda la vida. Quizás te les puedan olvidar los versículos que tú les dijiste, te les puede olvidar la doctrina que tú le explicaste, la profecía que tú tardaste 1 hora explicándole, se les puede olvidar. Pero lo que no se les va a olvidar va a ser tu cara, tu gesto, tu rostro, tu mirada, tu forma de mostrarle cómo Jesús ha transformado tu corazón. Y esa experiencia y esa sensación va a quedar en sus corazones. Quizás no la acepten en ese momento, porque ¿saben qué? Muchas personas son cobardes al evangelio. Son cobardes, no quieren aceptar a Jesús. Si se los están mostrando, ven la necesidad de Jesús y no se quieren arrodillar ante Él. Pero llega un momento en su vida cuando ellos aceptan que el Espíritu Santo siga trabajando, que realmente se van a encontrar con Él. Y entonces sí, se van a arrodillar y algunos de ellos van a derramar lágrimas porque ese encuentro personal con Cristo hace que tu vida se transforme. Pero tú sigue contando tu testimonio, sigue hablando de manera poderosa, no te calles. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es quedarnos callados. Tenemos que hablar,
porque Jesús ha puesto en nosotros esa oportunidad maravillosa de hablar a otras personas de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo voy a hacer un reto personal contigo. La semana pasada hicimos algo especial. Pusimos en nuestra mente personas con las cuales queríamos que aceptaran a Jesús. Y pedimos también una oportunidad para poder hablarles de Jesús. Si alguno de ustedes ya lo logró, bendice usted al Señor. Ahora quiero retarte a algo más. Aquí en la pantalla van a hacer lo que vamos a hacer esta semana. Primero, vamos a hacer cómo ordenar tu testimonio personal. Primero vas a contestar esta pregunta, escribe en tu libreta. Vas a contestar esto de la manera más amplia que puedas. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Ya lo notaste? Muy bien. Ahora vas a hacer lo siguiente. ¿Qué diferencias ha producido Cristo en tu vida? ¿Qué diferencias? Todas, si quieres enuméralas. Todo lo que has cambiado con Cristo. ¿Ok? Y la tercera, ¿en qué momento de tu vida conociste a Cristo? Trata de recordar en qué momento de tu vida conociste a Cristo. En el caso de las personas que estaban fuera de la iglesia y entraron. Pero también puede ser que me estén escuchando personas que son creyentes desde niños. Yo a ti te quiero hacer este ejercicio. Este es solamente para ti. Vas a poner, ¿hubo algún momento en tu vida en el que aceptaste conscientemente a Jesús como tu Señor y Salvador? Descríbelo. En el caso de que tú hayas nacido en el seno del cristianismo, escríbelo. Una vez que contestes esta pregunta, repásala una y otra vez. Y vas a pedir en oración encontrar a alguien que no haya escuchado tu testimonio personal todavía. Y vamos a orar en estos momentos para que este ejercicio que hagamos se pueda convertir también en una realidad durante esta semana. Te invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por la bendita oportunidad que nos das de poder aprender a testificar con nuestro testimonio personal. Aquí hay un grupo de personas que están escuchando tu palabra y ahora están anotando de la manera en que tú lo has transformado, cómo se encontraron contigo y la forma en que ellos han cambiado con el paso de los años. También hay creyentes que nacieron en el Evangelio y ellos también van a describir cómo se encontraron contigo. Por favor, que ese testimonio personal pueda ayudarles para encontrar a otras personas. Crea, por favor, esta semana la oportunidad idónea para que ellos puedan hablarles a esas personas de cómo Dios ha hecho tantas maravillas en su vida. Te lo suplicamos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga durante esta semana y que puedas encontrar muchas personas con las cuales compartir el Evangelio. Que Dios te bendiga.